Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque te nos cuida, nos protege, Señor. Gracias porque su palabra habla de nuestras vidas, Señor. Y este día, esta tarde, Señor, prepare, Señor amado, le pedimos nuestros corazones para escuchar su palabra, que sea su voz la que se escuche y no la idea de un hombre. Le pido, Señor amado, de su dirección, de su prudencia, Señor, de sus cuidados, Señor, en cada palabra, en cada pensamiento que se entregue, Señor. Derrame, Señor amado, el Espíritu Santo sobre cada uno de sus hijos aquí presentes. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, conforme hemos estado estudiando la palabra, los invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 20 al 23. Génesis, capítulo 1, versículos 20 al 23. Génesis, capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice así la palabra del Señor. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hoy día vamos a hablar del día quinto de la creación. Nosotros normalmente tenemos la costumbre de leer la Biblia en forma compartimentada. Vamos por etapas. Pero la Biblia es un libro orgánico. Está toda su enseñanza relacionada. Y el Señor en su amor y en su infinita misericordia, y especialmente en nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que toda la Biblia habla de Él. Y cuando nosotros esta tarde hemos leído estos versículos del 20 al 23 del libro de Génesis, en este capítulo primero, nos recuerda lo que el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 5. ¿Quién lo encuentra, por favor? Juan 17, 5. ¿Qué nos dice Juan 17, 5? Manita Diana, ¿lo encontró? Sí, pero tengo otra versión. Dele nomás, no se preocupe. Juan 17:5 dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Miren, qué lindo, gracias. La versión de Reina Valera nos dice que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quién está hablando estas palabras? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús está hablando de sí mismo ya en relación al Padre. Glorifícame al lado tuyo. Y de la misma forma como tuve contigo, como se estado juntos, siempre está diciendo, antes y ahora, y antes que el mundo fuese, en la creación. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, cuando dice el versículo 20, dijo Dios, nosotros debemos de reflexionar profundamente y decir, no solamente es el Dios Padre, porque nuestro entendimiento nos hace pensar que es Dios Padre el que está creando. No, es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Recordemos el capítulo 1, versículo 2 de Génesis, que nos dice, y el Espíritu de Dios, está con mayúscula, se movía sobre la faz de las aguas, se movía sobre esa inmensidad que Dios creó de la nada. Días atrás decíamos el verbo que se usa ahí es el verbo borá, que en hebreo significa crear de la nada. Era un espacio, un tiempo lleno de vacío, no había nada, pero estaba también lleno de Dios. Dios habitando en medio de la nada. Dios habitando y creando de la nada la creación. Y es hermoso ver cómo Dios, nuestro Dios creador, no solamente se refiere a la persona del Padre, sino que ahora nos está hablando en el versículo segundo del Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas.
Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo nos recuerda en Juan 1, 17:5 esa gloria, esa misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo estaba presente en la creación. ¿Se recuerdan hace un par de semanas atrás cuando recordábamos en Marcos 10 la tormenta? ¿Quién es este que controla los mares? Es el Creador. Es Cristo el que habla a los mares, es Cristo el que habla a los vientos, es Cristo que habla a la tormenta. No es alguien aparecido frente a la creación, sino que es Dios mismo hablando a la creación. Por eso uno puede entender el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad para sanar, para hacer milagros, la autoridad de Cristo para transformar nuestras vidas y llamarnos y darnos vida eterna. La autoridad de Cristo, esa misma autoridad que nosotros vemos en el libro de Proverbios, la sabiduría, la prudencia encarnada en el Salvador Jesucristo. Por eso cuando en este mandato de Dios dijo Dios, es un imperativo, es una orden que dio Dios, no es una pregunta, no está diciendo, ¿habrá dicho Dios? ¿O Dios dijo? No, es una afirmación categórica que habla de la autoridad de Dios creando los grandes monstruos marinos. En la Biblia, en el libro de Job, se habla del Leviatán. El Leviatán es un monstruo marino. Este mismo pez inmenso que tragó a Jonás, cuando lo devoró, estuvo 3 días. Ese mismo pez que lo vomitó y Dios permitió que él llevara la palabra, su mandato a Nínive. Este mismo Dios es que creó los grandes monstruos marinos y agrega, y todo ser viviente que se mueve. Todo ser viviente que se mueve es creación de Dios. ¿Le gustan las moscas? ¿Le gustan las moscas? No. Pero es creación de Dios. Aunque a ti no te guste, es creación de Dios. Los gusanos son creación de Dios. Las cucarachas que nos dan tantas cosas son creación de Dios. Todas las cosas son creación de Dios. Y aquí el Señor no nos está hablando de una forma de encarnación en animales o en cosas. No, cada cosa en su género, cada cosa en su lugar, en su especie. Eso lo será más adelante con respecto a los animales. Pero ahora está hablando de todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Nosotros vamos al mar y vemos la inmensidad del mar. Podemos contemplar cuando uno va a la playa y ve esa inmensidad. Quizás no veamos siempre los grandes animales, un delfín, una ballena, pero sabemos que ahí dentro, en esa inmensidad de mar, habitan especies y que ahí la gente va y pesca y nosotros disfrutamos de esa comida, sean mariscos, sean peces, disfrutamos de ello. Y en esas aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. También hay aves aladas creadas por Dios, toda ave alada creada por Dios. La gallinita, que nos gusta tanto, que pone sus huevitos, los pavos, los gansos, las palomas. ¿Alguien se acuerda de la paloma en algún pasaje de la Biblia? Cuando de Noé, sobre el Señor Jesucristo. Ya, ahí hay una. Y cuando Noé. Y cuando La paloma, amén. Dios utiliza animales, utiliza formas. La paloma que descendió sobre el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo que descendió sobre él, mandado por el Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo. Cristo es Hijo, es hombre y es Dios. Las dos naturalezas, que no se mezclan, no se confunden. Pero ahí está Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Dijo Dios, ¿y qué dice? Y vio Dios que era bueno. No es porque Dios se haya encontrado con una sorpresa y dijo, ¡oh, que me quedó lindo! Cuando nosotros hacemos algo, decimos que me quedó rica la comida. Nuestra hermana Dayana ahí, me queda rica la comida, dice. Hoy que me quedó rica, dice ella. O alguien hace un trabajo, dice, hoy que me quedó lindo realmente. No, Dios no fue sorprendido en ello. Dios sabía que era bueno, pero Dios lo afirma para que nosotros también tomemos conciencia del conocimiento de Dios.
de lo que hemos estado hablando en Proverbios. Proverbios 2 es conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios muestra que es bueno? Vio Dios que su creación es buena, sabe que es buena. ¿Pero por qué lo escribió acá? Porque precisamente para que nosotros cuando reflexionemos sobre estos pasajes, cuando miremos a Cristo en estos pasajes, cuando veamos la obra del Espíritu Santo en estos pasajes, cuando veamos la palabra transformadora en estos pasajes, veamos que es bueno, que es útil para nuestra vida, que está lleno de sabiduría y de prudencia. Por eso dice, y Dios los bendijo. Dios bendice a su creación. Y con esto no quiero ser ¿cómo se llaman estos de un grupo de ecologistas? Simplemente el Señor bendice su creación. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos con el medio ambiente, no porque nosotros seamos ecologistas o Greenpeace, ninguna de esas cosas. Sí, animalistas, no, o panteístas. El panteísta ve un árbol y dice, oh, aquí está Dios, y abrazo a Dios. No, no es así. Dios ve su creación distinta al hombre, como veremos. La creación de Dios es distinta a Dios, el creador, el ser creado. Y Dios nos habla acá que Él bendijo esa creación. Y nosotros respetamos el medio ambiente. No porque tengamos una ideología en nuestra mente, sino porque Dios ve que es bueno. Y que Dios bendice su creación, aún esa mosca fea y que nos molesta y que nos da escozor verla, o un ratón. Ahí está Dios. ¿Saben para qué son buenas las moscas o no? Para nada. No, se equivoca. ¿Alguien piensa para qué son buenas las moscas? Una de las que ¿Mm? limpian prácticamente así los servicios del negocio. Exactamente. Las moscas, Dios las ha creado, Por algo. las creó para precisamente esa orgánica que queda, esos restos orgánicos, las moscas los coman. Incluso los forenses, gracias a ella, determinan. ¿Sí? Pero no. Encontramos la verdad con nuestra hermana. Son asquerosas, pero son útiles. Existe en la ciencia forense, como dice nuestra hermana, un área donde dice que si hay tipos de gusanos que van a estar en un cuerpo y esos gusanos están en esa época y en ese momento. Pero Dios no estaba diciendo, bueno, cuando la hermana Dayana, el año 2026, un 24 de noviembre, va a pensar esto. No, Dios estaba viendo las cosas porque son buenas. Tienen un sentido, un entendimiento. Hay cosas que no nos gustan, pero eso no significa que no sea creación de Dios. Tenemos que tener cuidado nosotros porque no es ideología, es fe, es creencia. Y yo respeto la naturaleza porque Dios la ha creado buena y porque Dios también la bendijo. Dios bendice su creación. No estoy diciendo, oh, pobrecito, que aquí no soy un taoísta ni un hindú, no. Simplemente estoy diciendo lo que Dios me dice en su palabra, de respetar el medio ambiente, de cuidar las cosas, porque son de Dios y son para nuestro beneficio. Me cuesta a veces entender por qué es para mi beneficio, pero ahí están. Fructificad y multiplicaos, y llenad, dice, las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Las aves en la tierra, los peces en el mar. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Cuando Dios, el día quinto, crea los peces, cuando Cristo está presente en la creación del mundo, ese día quinto, Él sabía de su ministerio. Cristo no estaba en ese momento pensando, o en el tiempo después, que el Señor Dios al Padre le diga, oye, es necesario ir a cumplir un mandato. Él ya lo sabía en su eterna voluntad. Y yo los invito a que veamos lo que nos dice el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 5. Miren lo que nos dice el Señor. Aconteció, Lucas 5 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había necesidad de escuchar a Dios y se agolpaban mucha gente, un gentío, son mucha gente. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Estaba en el lago de Genesaret y ahí enseñaba el Señor. Imaginemos ese cuadro que se nos está presentando. Había mucha gente, una multitud grande que estaba escuchándolo y querían aprender más de él, de este hombre sabio. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, o sea, rema, bogar es remar, y echa vuestra red para pescar. Esa misma creación, ese mismo mar, esas mismas aguas llenas de vida, ahora Dios la transforma en vida para que nosotros tengamos entendimiento. Y el Señor muestra esa enseñanza que Simón le dice, maestro, toda la noche hemos estado pescando, trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, porque tú lo dices, echaré la red. Nuevamente, es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, hablando a un hombre. Es la palabra de Dios en la creación, hablando a su criatura. Llenad y fructificad en los mares, y Dios bendice. Y Pedro, ignorando quizás en su lenguaje, pero él entiende que está frente al maestro. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Trabajar de noche es fuerte. Recién estamos hablando del trabajo nocturno. Mi hermanita Patricia sabe, muy fuerte. Es agotador. Y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, porque tú lo dices, echaré la red, porque tú lo mandas. Y habiéndolo hecho, dice la palabra, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas mar adentro a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y ahora viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro entiende, guiado por el Espíritu Santo, que está frente al Maestro, frente a un hombre especial, a un hombre santo. No me escuché tu palabra, no te creí, pero lo hice porque tú lo dijiste. Pero ahora comprende que él es un hombre pecador frente a Cristo, frente al Mesías, frente al Salvador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos, de él se había apoderado, dice, y todos los que estaban con él. Porque era gran cantidad de peces. Y asimismo Jacobo y Juan hicieron hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, tuvieron miedo, hombres fuertes, hombres rudos, hijos del trueno, tuvieron miedo, pero vieron el milagro. Pero el Señor no les dice solamente, tranquilos, Dios nos bendice, Dios nos multiplica con comida, estemos felices, aquí vamos a comer todos. No, el Señor ahora, con su palabra, con la misma palabra que Pedro reconoce, porque tú lo has dicho, Señor, porque maestro, porque tú lo has dicho, echaré la red. Ahora el Señor toma esto y le dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Tiene que ser un momento único en la vida de Pedro. Es un motivo único en la vida del creyente cuando el Señor hace el llamado. Aquí hay un llamado a confiar en el Señor, hay un llamado a trabajar en la obra del Señor, hay un llamado a hacer lo que el Señor también habla a mi corazón, a mi entendimiento. ¿Cuántas veces
desoímos la voz del Señor. ¿Cuántas veces no decimos, estoy tan cansado que mejor no hago nada más? ¿Cuántas veces nuestras mismas palabras nos traicionan? Pero ahora el Señor está poniendo la inquietud en ese corazón de ese hombre experto en peces, experto en barcas, experto como pescador que era avesado, y le dice, boga mar adentro para que aprendas a pescar. Y ahora no solamente es pescar estos peces que han sido bendecidos por la mano de Dios en la creación, sino porque ahora serás pescador de hombres. Y donde yo te mande, echarás la red. Y donde yo te indique, echarás la red. Y tu pesca no será la bendición tuya, sino que es la bendición de Dios. Tal como en Génesis 1 nos ha dicho y nos ha enseñado que Dios multiplicó los mares con peces, así también ahora somos pescadores de hombres. Las redes son las del Señor. No son las técnicas, mi amada hermana. No son las palabras del hombre persuasivas o filosóficas, sino que es la palabra de Dios, el instrumento por el cual el Señor te enseña a pescar y te hará pescador de hombres. Cuando el Señor en el Evangelio, en Juan, pasemos a otro Evangelio, en el capítulo 21, nos muestra que el Señor resucitado dice en el versículo 5, cuando ya iba amaneciendo, vamos a leer el tercero, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Está ocurriendo lo mismo. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Ya no es el Cristo que se presentó una mañana enseñando. Ahora es el Cristo resucitado hablándole a estos hombres. Y Simón Pedro entra a la barca y no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Quizás no lo vieron a lo lejos. Quizás no lo pudieron distinguir. Pero el Señor les habla. Quizás les gritó, no lo sabemos. Quizás estaban en la orillita. Hijitos, hijitos, la misma palabra que hoy día leíamos en Proverbios 2. Hijo mío, hijitos. Qué manera más tierna de referirse a ellos. Un papá trata con amor a sus hijos. Una madre trata con amor a sus hijos. Y el Señor les dice, hijitos, con una cercanía familiar tan grande, ¿te dais algo de comer? ¿Y ellos cuál fue la respuesta? La lee 21:5 de Juan. 21:5 de Juan, ¿cuál es la respuesta que ellos dan? Tenemos mucho pescado. Espérate un poco que vamos para allá. Hijito, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. No, no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Y qué les dice el Señor? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. La misma relación. El Señor les dijo, hagan esto, y lo hicieron. Y sacaron una gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, a Juan, es el Señor, es el Señor. Y lo dice con exclamación, con signo de exclamación, no es el Señor, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, se remangó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar, y nadando. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba mucho de la tierra. Hermanos amados, el relato continúa diciendo,
que ellos comieron con el Señor y compartieron el pan, los peces. Pero ahora el Señor nos habla de ser pescadores de hombres. Nos habla de ser pescadores de hombres. Y cuando el Señor habla a nuestro corazón y a nuestra vida, es profundo. Uno no puede eludir la voz del Señor. El Señor le dijo a Pedro, Simón Pedro, he trabajado mucho, Señor, estoy cansado. Son las excusas que van surgiendo. Pero si ahora el Señor está hablando a tu corazón, es porque te está diciendo, a ti específicamente, yo te haré pescador de hombres. Yo te enseñaré, yo te guiaré, yo te cuidaré, yo te daré prudencia y capacitaré para poder servirme. Hermano amado, esa frase conmueve nuestro corazón, conmueve nuestra mente, porque ya es salir de la barca, ya es salir de ese lugar de protección que tenemos. Ya salimos de nuestro ámbito donde me siento protegido, donde yo soy el que estoy cuidando de mi familia, estoy cuidando de mis hijos, de mi esposa. Y ahora el Señor te está diciendo, yo te haré pescador de hombres. Heme aquí, Señor, es la respuesta de Samuel. He aquí, Señor, es la respuesta de Pedro. Se lanzó al mar, se quitó la ropa. ¿Por qué se habrá quitado la ropa? ¿Es acaso un exhibicionista? ¿Sabes por qué? Porque la ropa pesa en el agua. Quería llegar luego donde el maestro. Así tiene que ser nuestra vida. Despojarnos de aquellas cosas que nos hunden, de aquellas cosas que nos pesan, de aquellas cosas que obstaculizan nuestra visión, nuestro oír. No le reconocieron. Quizás estaban lejos. El Señor no nos explica en su palabra. Pero lo que sí está claro es que estos hombres entendieron lo que es ser pescadores de hombres. Ya no eran los peces, ya no era la red a la mano derecha, a la mano izquierda del lago, sino que era de toda la creación llevando esas redes hacia la humanidad, a donde hay mucha necesidad, donde las personas son bendecidas. Antes yo les decía, la humanidad es bendecida, los peces, las aves son bendecidas porque forman parte de la creación. ¿Acaso la humanidad perdida, Dios no la ha bendecido? ¿Acaso la humanidad perdida, Dios no nos ha dicho, ahí hay peces? Tira la red a la derecha. No te quejes. Aprende y confía en mí, dice el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos amados, y que esta palabra que nos dice el Señor de ser pescadores sea una palabra que nos guíe en todo momento. Acepta el desafío que el Señor te está colocando en tu camino. Ninguno de nosotros el día de hoy pensaba, ¿cómo yo en Génesis 1:20 el Señor me estaba hablando para que yo le sirva? ¿Cómo yo iba a pensar que allá en la eternidad, cuando Dios creó el mundo, con su sola palabra, Dios un día me iba a decir, sé pescador de hombres? Y este es un llamado no solamente a los varones, es un llamado a las hermanas, es un llamado a la iglesia. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. ¿Oremos? Padre bueno, ser amado, gracias, Señor, porque usted habla en su palabra de la bendición de su creación, pero va mucho más allá, Señor, y nos habla de ser bendecidos, trabajando en la obra, Señor, para aprender a pescar, Señor, para aprender a echar las redes a la derecha o echar las redes a la izquierda, escuchando su voz, Señor, escuchando su voz que nos dice que usted nos hará pescadores de hombres, Señor. Señor amado, tú que hablas al corazón nuestro de cada hermana y de cada hermano,
Yo te pido, Señor, para que tú, Señor, nos levantes. Levantes nuevos varones, Señor. No solamente para que sirvan aquí en San José de Maipo, sino en tu iglesia toda, Señor. Levanta a las hermanas, Señor, para que te sirvan. Tal como esa Dorcas, Tabita, tal como esas mujeres, esa María Magdalena, te sirvieron, Señor. Porque no son los hombres, no son las mujeres que pasamos por esta tierra, Señor, sino que eres tú, Señor, el que nos llama a servirte. Yo te pido ser amado para que derrames tu bendición para aquel que ha escuchado este llamamiento, Señor, a ser un pescador de hombres, Señor, para servirte, Señor, para gozarnos, Señor, en el trabajo de tu obra y tu iglesia, Señor. Hay muchos peces allá afuera, Señor. Hay mucho trabajo que hacer allá afuera, Señor. Necesitamos, Señor amado, de su bendición para cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a confiar, enséñanos a trabajar, Señor. Enséñanos a ser buenos pescadores. Gracias, Señor Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.